Dios, bendecimos su nombre, gracias por su palabra. Vamos hoy a hablar acerca de los tiempos de guerra, y vamos para esto al libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón en el capítulo 3, versículo 8, dice así: hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer, hay un tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Gracias a Dios por su palabra. Hoy estamos viviendo una etapa final previa al regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual quien Jesús mismo nos previno que ese tiempo, ese periodo, esta etapa en la que nosotros vivimos actualmente no sería una etapa fácil, sino que sería un tiempo complicado, difícil, y es más, sería un tiempo de guerra. Un tiempo de guerra. Nos ha tocado vivir en tiempos de guerra. Estamos viviendo en el tiempo de la batalla final. Y por eso es importante que nosotros estudiemos y estemos alertas, prevenidos sobre los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de guerra, como escribió aquí Eclesiastés. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para amar. Hay un tiempo de guerra también. Hay un tiempo de paz. La paz vendrá cuando, hasta que venga Cristo Jesús, eso me queda muy claro. Y hoy vamos a iniciar con una serie que vamos a estar hablando acerca del tema de la guerra espiritual. Son tiempos de guerra para todo el mundo y sobre todo para los creyentes en Cristo Jesús. Es un tiempo de guerra. Los cristianos debemos entonces despertar, entender que estamos en medio de una guerra. Tenemos que comprenderla, entenderla, ¿para qué? Pues para poder pelear en esta guerra. Porque imagínense si alguien se va a una guerra y no le dicen que está en una guerra, pues no le dan fusil, no le dan armas para defenderse, pues ¿qué va a pasar? Pues que en esa guerra lo van a matar, ¿sí? Y hay una guerra principalmente en el mundo, desde que el mundo fue creado, desde que el hombre... Adán y Eva cayeron en pecado, hay una guerra por las almas de los hombres. Pero en este tiempo nos tocó vivir el final de la guerra. Vamos a ver por qué. Nosotros estamos creyendo que estamos ya en el tiempo cronológico, en el tiempo cronos, que ya que estamos por cumplir casi 2000 años de que Cristo fue a la cruz del Calvario, que murió por nuestras almas, por nuestra vida. Él murió, pero también resucitó hace casi 2000 años, resucitó al tercer día de que Él murió. Estuvo 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo y allá está a la diestra del Padre. Y también creemos en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios. El retorno de Jesús está muy próximo, lo estamos viendo por las diferentes señales también, por lo que Dios está haciendo sentir. Se está cumpliendo todas las señales que Jesús nos profetizó y que, por cierto, ya las estamos viendo en este tiempo final. Estamos en tiempos finales, por eso estamos viendo tantos cambios, tantas cosas en el mundo que estamos viviendo, y por lo tanto creemos, con base a la palabra de Dios, que somos la última generación previa y que verá el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más es un deseo, sino que nosotros lo estamos analizando, lo estamos viendo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, la estamos filtrando. No nada más son ideas, ¿verdad? Porque ha habido religiones que han dicho, no, Cristo ya viene, ¿verdad? Una religión en 1844, lo que ahora son los adventistas del séptimo día, que son religiones creadas por hombre, dijeron, no, pues ya viene Cristo. Y como no vino Cristo, pues entonces le tuvieron que cambiar, la tuvieron que acomodar, y bueno, han hecho un despapalle. ¿Por qué? Porque decir que venía Cristo en una cierta fecha. Pero nosotros no nos basamos o no decimos que Cristo ya viene en cierta fecha, sino decimos que son los tiempos en los que Cristo puede venir por las señales que estamos viendo. Entonces, podemos nosotros afirmar que estamos viviendo en tiempos finales previos al regreso de Cristo,
O sea que ya estamos en la recta final, ya Cristo viene muy pronto. Él va a cumplir una de sus principales promesas, esa es, Jesús prometió que Él regresaría nuevamente. Y todas las promesas de Dios, de Cristo, son en Él sí y en Él amén. Amén, se van a cumplir. Así como Cristo prometió que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros, esa es una promesa, una de sus promesas, así también le prometió que va a regresar, y va a regresar, o sea, no nos vamos a estar aquí por siempre, generación tras generación, sin que Cristo regrese. O sea, Cristo tiene un tiempo que va a regresar y ya nosotros estamos viendo que Cristo pronto regresará. Y Él dice que Él regresará a gobernar el mundo. Como el hombre no ha sido muy sabio para gobernar este mundo, Dios va a regresar, Cristo va a regresar a gobernar al mundo. Amén. Él va a traer el primer gobierno perfecto, porque todos los gobiernos de los hombres han caído, no han servido, han sido inútiles, ningún sistema ha funcionado, ¿verdad? Ni la democracia, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el feudalismo, ni todo lo que termine en ismo, ¿verdad? ¿Sí? Nada le ha funcionado al hombre. Lo que necesita el hombre es que Dios gobierne. Amén. Y Jesucristo es el gobernante y Jesucristo va a regresar. Jesucristo gobierna. Amén. En 1 Corintios, vamos a la palabra, vamos a ver lo que está escrito. En 1 Corintios 15, 22 al 25. Gloria a Dios. Acuérdense que estamos en el tema, en la serie, vamos a estar hablando de los tiempos de guerra en los cuales estamos viviendo. No nos va a dar tiempo precisamente hoy, con la enseñanza de hoy, ¿verdad? De ver todos los puntos o verlos a fondo, sino que los iremos tratando poco a poco. Dice ahí 1 Corintios 15, 22, 25, dice la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Pero cada uno en su debido orden. Tenemos un Dios de orden. Cristo, hace 2000 años, las primicias, luego todos los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, cancelado todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Gloria a Dios. Entonces, Jesús regresará, gloria a Dios, conforme Él lo prometió. Creemos que ya muy pronto a gobernar este mundo. Pero dice la palabra, ahí escribe el apóstol Pablo, que primero Jesús tendrá que poner a sus enemigos, ¿qué? Bajo sus pies. Amén. Dios, como es un Dios de orden, pues todo lo tiene muy bien ordenado en su palabra. Como aquí lo escribe Pablo. Primero fue Cristo, amén. Un día nació Cristo en este mundo hace más de 2000 años, pero murió a los 33 años, se calcula que murió a los 33, y resucitó, ¿verdad? Al tercer día y después ascendió al Padre. Entonces, es Cristo en primer lugar, luego las primicias, eso se refiere a lo que sigue, las primicias son la resurrección de los muertos en Cristo, amén, en ese orden. Sí, las primicias, la resurrección de los creyentes en Cristo. El tercer punto sería el arrebatamiento en su venida, ¿verdad? Los que son de Cristo en su venida. O sea, porque primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego los que hayan quedado en el día de Cristo, que también hablaremos más adelante sobre el arrebatamiento. Bueno, pues habla de que en su venida son los que vienen, los que son arrebatados en su venida. Y como cuarto y último punto de ese orden de Dios es cuando Cristo regrese en su gloria, el fin. Habla de un fin, o sea, hay un fin. En la palabra de Dios hay principio y hay fin. Es más, ese es uno de los nombres de Dios, el principio y el fin.
Así se reveló Cristo ahí en el Apocalipsis, como el principio y como el fin. Y hay un fin cuando Cristo Jesús regrese en su gloria y someta pues a sus enemigos. ¿A quiénes son sus principales enemigos? Pues Satanás, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Amén. Entonces, si entendemos ahí con esta escritura cuál es el orden que tiene Dios. Dios tiene un orden bien establecido. Amén. Previo a su regreso, Jesús profetizó que serían tiempos difíciles, tiempos de guerra. Profetizó que serían principio de dolores. Lo que está viviendo el mundo actualmente es principio de dolores. Las cosas no van a mejorar, sino cada día van a ser peores. Van a ser tiempos cada vez más complicados, tiempos difíciles, los peores tiempos desde la existencia del ser humano, como Jesús mismo lo profetizó ahí hace 2000 años, que serían tiempos difíciles. El apóstol Pablo escribió que los tiempos postreros o los últimos días serían tiempos peligrosos, serían tiempos feroces. Y eso es lo que estamos viviendo. Cada día que pase, entonces, podemos ver y experimentar todo tipo de dolores en el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Todos ellos en cumplimiento a la palabra de Jesús. A lo que dijo ahí Jesús en Mateo 24, que quedó escrito en su último discurso, Lucas 21, Marcos 13, ahí quedó registrado el último discurso profético de Jesús acerca de los tiempos postreros, previos ¿a qué? A su venida. Y ahí él dijo que habría engaños en todo tipo, habría engaños religiosos, habría guerras, rumores de guerras, lo que estamos viviendo, habría pestes, habría hambres, terremotos en diferentes lugares, y eso es lo que estamos viviendo. Miren, solamente para dar algunos ejemplos, porque estamos creyendo que por las señales Cristo viene pronto. Simplemente algunos ejemplos recientes. Bueno, pues todos hemos escuchado de los terribles terremotos que sucedieron en Turquía, en Siria. Parece ser que ya van más de 35,000 personas que fallecieron en estos terremotos. También ha habido milagros de parte de Dios, como Dios ha rescatado por alguna razón niños, bebés. O escuchó de un niño hoy en la mañana que llevaba 5 días ahí entre los escombros y después de que lo rescatan, le preguntaron: oye, ¿cómo viviste? ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Qué tomabas? ¿Qué comías? Dice, no, venía un hombre vestido de blanco y me traía de beber, me daba alimento. Entonces ha habido también grandes testimonios ahí en esta desgracia que sucedió. También también escuchamos de muchos misioneros cristianos perseguidos en todo el mundo, muchos asesinados en el mundo, ¿verdad? También escuchamos de fuegos arrasadores ahorita en Chile, por ejemplo, en el país de Chile, en California, en Estados Unidos, hay fuegos que están arrasando con todo. Hubo un derramamiento de unos químicos mortales, terribles, ahí en Ohio, en Estados Unidos, que dicen que es un nuevo Chernobyl y que mucha gente será contaminada y mucha gente va a morir con base a esos químicos que salieron al aire, al agua, etcétera. Muchas cosas terribles están pasando. La guerra, por ejemplo, en Ucrania, la muerte que ha habido ahí en Ucrania, una guerra con base al egoísmo de los hombres, una guerra que no tiene una razón de ser. Bueno, pues ahí está generada esa guerra terrible. Pandemias, ¿verdad? Escuchamos de pandemias ya conocidas, de nuevas pandemias que están en proceso, nuevos virus que se están levantando por ahí. Bueno, estamos escuchando de muchas cosas terribles que están sucediendo. Movilizaciones masivas de millones de personas que huyen de sus países por malos gobiernos, por la delincuencia, por la falta de empleos, por el hambre, ¿verdad? Millones de venezolanos, cubanos, nicaragüenses,
hondureños, bolivianos, hablando acá de Latinoamérica, ¿verdad? Argentinos, hasta mexicanos, ¿verdad? Han tenido que huir de sus países. ¿Por qué? Porque pues no hay esas oportunidades en sus países. Ya una tercera parte, dicen, hay una tercera parte de los países en el mundo que están en bancarrota, o sea, que tarde que temprano, o sea, ya no tienen qué comer, con qué pagar, sus economías están destrozadas. Y luego escuchamos que la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, también viene en caída libre. Pues imagínense todas estas desgracias que están sucediendo, todas estas situaciones difíciles. Entonces nos podríamos hacer la pregunta, bueno, pues, ¿cuál será la mala noticia dolorosa que estaremos escuchando el día de mañana? ¿Sí? Porque ya es noticia tras noticia, ¿no? ¿Qué oiremos en los medios de comunicación? ¿Sí? O Dios no lo quiera, ¿verdad? Dios no lo permita, que estemos nosotros también involucrados en alguna de estas situaciones, no sé. Pues, vivimos en la Ciudad de México, un lugar que es sísmico, etcétera, ¿no? ¿Qué escucharemos mañana de pestes, de hambres, de crisis políticas en diferentes lugares? Nos podemos hacer esas preguntas. Entonces, como escribió Salomón hace 3000 años prácticamente, dice, bajo el sol hay diferentes tiempos. Hay tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de amar, tiempos de aborrecer. Bueno, pues estamos viviendo tiempos de guerra. Y yo empecé con esta noticia, ¿verdad? Esta mala noticia, para que entendamos que sí estamos viviendo en tiempos de guerra. Son tiempos de guerra, nos guste o no nos guste, son tiempos de guerra que hoy vivimos, ¿sí? Como lo hemos leído ya con el rey sabio Salomón. Hay un tiempo para todo, y el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo de guerra. Y yo puedo asegurarles que este tiempo de guerra no terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regresa y nos traiga esa paz que el mundo está anhelando, pero solamente es a través de Cristo. El mundo, tanto en lo espiritual como en lo físico, pues ya está en guerra, ya estamos en guerra, ¿sí? Muchos todavía no se han querido dar cuenta de esto, y eso es la primera razón de tocar este tema, es que nos demos cuenta que estamos en guerra, estamos en tiempos de guerra. Son tiempos complicados y nos debemos de preparar como hijos de Dios, como cristianos, para la guerra. El mundo también se tiene que preparar para la guerra, pero ahí depende de cada uno si quieren agarrarse de la fe de Cristo o si no quieren agarrarse de la fe de Cristo. Muchos no se quieren dar cuenta que hay guerra. Bueno, pues hasta el Papa Católico Francisco ya lo dijo, el mundo está en guerra. Ya está en guerra, estamos en guerra, ¿sí? Ni siquiera tenemos que escuchar que suenen los bombazos allá afuera, ¿verdad? Para entender que ya estamos en guerra, ¿sí? Las mismas guerras se han modernizado con base a la tecnología, los adelantos tecnológicos. Ya no, repito, ni siquiera, ¿verdad? Tenemos que escuchar cómo caen las bombas, como se oía en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando se daba cuenta la gente que estaba en guerra, bueno, cuando empezaban a caer las bombas del cielo. Bueno, pues ya ni eso, ya la guerra está declarada, hay guerra, pero hay guerra en el mundo espiritual y hay guerra en el mundo físico también. Y es muy importante, ¿verdad? Primero que entendamos que estamos en guerra, que como cristianos entendamos que nuestra principal guerra es contra nuestro principal enemigo, que es el diablo, es Satanás, un ex querubín caído, como enseña la palabra, que se convirtió en el adversario de Dios, que tiene un ejército de demonios, espiritualmente hablando, ángeles caídos que no se ven, que tiene principados, que tiene potestades, ¿sí?
que nuestra guerra, la guerra del hombre no es contra su vecino, ni contra su suegra, ni contra sus padres, ni contra sus hijos, ¿sí? Sino que nosotros debemos entender cuál es nuestra principal guerra, como escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra carne y sangre, nuestra lucha se da en primer lugar en el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Cuando nacemos espiritualmente, nacemos del Espíritu, empezamos a entender una persona nacida espiritualmente, que recibe al Espíritu de Dios, nace espiritualmente y puede entender todos estos principios. Por eso es importante aceptar a Cristo en nuestro corazón y nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entender el mundo espiritual. Entonces, nosotros sabemos como cristianos que nuestra guerra es contra el príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra, su ejército de gobernantes, de principados y potestades que él tiene, que se mueven en una cuarta dimensión. El hombre en el mundo físico creado por Dios, nos movemos en 3 dimensiones, pero hay una cuarta dimensión que es el mundo espiritual, porque Dios, dice la palabra, Dios es espíritu. Los ángeles se mueven en ese mundo espiritual y los ángeles caídos también, pero bueno, debemos entender nosotros, y está escrito en la palabra, Pablo lo escribió, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Contra ellos es nuestra guerra. Entonces, si estamos en guerra, en tiempos de guerra, bueno, primero debemos entender que estamos en esa guerra espiritual, ¿sí? En esa guerra espiritual hay espíritus que son malos, hay príncipes de maldad, hay líderes de las tinieblas, dice ahí la Escritura, en Efesios capítulo 6, de 12 en adelante. Hay potestades en el mundo espiritual que afectan a todos los seres humanos, ¿sí? Jesús mismo se refirió al diablo como el engañador. Bueno, eso significa diablo. Satanás significa adversario, pero diablo significa engañador. Jesús se refirió al diablo como un ladrón, como un asesino, como un destructor y como padre de mentira. Vamos a verlo ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús, haciendo referencia a nuestro principal enemigo, al enemigo de Dios, al adversario de Dios, dijo de él, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Fíjense cómo Jesús se refiere al diablo aquí. Él vino solo como un ladrón, dice, vino a robar, matar y destruir. ¿Qué te roba? Te roba la salvación, que es en Cristo Jesús, te roba la fe, te quiere robar la fe, te mata, te quiere hacer morir como hizo morir a la primer pareja en el huerto del Edén, a Eva y a Adán, a la primer pareja de seres humanos, los hizo morir. ¿Por qué? Porque los hizo caer en pecado, los hizo caer en desobediencia. Murieron primeramente espiritualmente, fueron desechados, tuvieron que salir de ese huerto del Edén, que significa donde estaba la presencia de Dios, y ya después empezó a su cuerpo a morir, empezaron a morir físicamente. Pero ¿qué fue lo primero que murió? Fue su espíritu, su alma se empezó también a morir en ese punto. Empezaron los problemas, ¿verdad?, familiares ahí, y finalmente el hombre murió. Entonces, este ladrón, este engañador, este adversario, este destructor, como Jesús lo llama, como querramos llamarlo, quieren robarnos pues, esa salvación que es en Cristo Jesús. Vino a robar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás, el diablo, sabe que está vencido, sabe que fue vencido en la cruz del Calvario hace casi 2000 años, y sabe que Cristo va a regresar a gobernar. Gloria a Dios. Él lo sabe. Sabe que tiene poco tiempo, y como sabe que tiene poco tiempo,
¿sí? Pues Él está haciendo cosas, ¿para qué? Pues para, digo, en su mente yo creo que piensa que puede todavía vencer a Dios, pero a Cristo no lo puede vencer porque Cristo ya venció. Amén. Cristo ya venció en la cruz. Lo que sí puede hacer es vencer sobre tu vida. Si tú no entregas tu vida a Cristo, si tú permites que el enemigo te engañe, si tú permites que Él te lleve al mismo infierno, pero eso tú lo tienes que decidir. La salvación está en Cristo Jesús, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Él quiere destruir, quiere robar la bendición, o sea, la salvación que Dios nos dio, nos quiere matar y nos quiere destruir. ¿En dónde? En el infierno, en el lugar que fue creado para Él. Es un lugar de destrucción. El infierno es el lago de fuego, de acuerdo a la palabra de Dios, es un lugar donde la llama nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Es un lugar de destrucción y fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere? No fue creado para el hombre. El infierno no fue creado para los hombres, pero el diablo quiere llevarse ahí las almas de todos aquellos que no acepten a Cristo y que caminen con Él. ¿Sí me explico? O sea, quiero que abramos nuestro corazón, que Dios abra nuestro entendimiento para que entendamos lo complicado y lo difícil de esta guerra. El diablo viene a querer que tu alma se pierda, que se pierda tu alma en el infierno. Él quiere que tú te pierdas, que la principal creación de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quiere que se pierda con Él. O sea, ahora sí que llámenlo como quieran, un desalmado, un desgraciado, como quieran llamar al enemigo de nuestras almas. Él quiere que, así como Él va a acabar en el infierno, en el lago de fuego, pues Él se quiere llevar a los que más quiera, a los que más pueda, ¿sí? Eso es lo que quiere, esa es nuestra guerra. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Cuando lo conocemos, cuando nos acercamos a Él, cuando lo recibimos, cuando vivimos su palabra. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está, donde leímos Juan 10:10. ¿A qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. ¿Yo a qué vine? A que tengan vida y vida en abundancia. Hay dos etapas en la vida del cristiano, por así decirlo, dos. Jesús vino a darnos vida, porque cuando tú crees en Él, tus pecados son perdonados, pasas de muerte a vida, estabas condenado, ibas a una condenación eterna. Entonces ahí está la vida que Dios te dio. Pero Jesús no se quedó ahí, dijo: y la tengan en abundancia. Esa es la segunda parte, que cuando tú primero recibes la salvación que es en Cristo, ok, ya tu condena penal queda desechada, pero ahora tú tienes que luchar una guerra para vivir una vida en abundancia. Cuando tú empiezas a caminar con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu y no en la carne, ¿sí? Ahí empieza la vida en abundancia. Mucha gente, pienso yo, que muchos cristianos tienen vida o han recibido a Cristo, pero no tienen una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no han puesto en práctica las armas que Dios nos ha dado en esta guerra, porque estamos en guerra, repito, no voy a salirme de ese punto, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta como cristianos que estamos en guerra. Siempre habrá guerra, siempre ha habido guerra, pero esta es la batalla final. ¿Sí? En las guerras creo que las batallas finales, es más, estudiaré ese punto, ¿verdad? ¿Cuándo han sido? En las guerras, en todas las guerras yo creo que las batallas finales han sido las más terribles. ¿Sí? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla ahí por Berlín, donde estaba Hitler ahí escondido en un búnker, pues fue tan terrible que él dijo: bueno, pues ya cuando ya esté completamente rodeado, pues me avisan y pues me voy a dar un tiro, me voy a quemar para que nadie me vea, ¿verdad? Para que nadie vea mi vergüenza. Pues la batalla, esa fue una batalla final, ha de haber sido algo terrible. Bueno, pues la batalla final en la que estamos, en la guerra final en la que estamos, pues Jesús dijo que serían tiempos como nunca los había habido ni los habrá.
son tiempos terribles. ¿Sí? Entonces, el diablo, ¿qué está haciendo en estos tiempos finales? Pues está atacando al hombre, a la creación de Dios. Ya sabe que le queda poco tiempo, quiere llevarse, engañar. Es más, la primer señal que Jesús nos habló de los posteriores tiempos es que habría tiempos de engaño. Y es lo que estamos viviendo. Son tiempos terribles, de mucho engaño. La gente está siendo engañada de muchas maneras. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esos enemigos que tenemos que pelear y vencer en nuestras vidas? Hay muchos enemigos. Bueno, yo aquí creo que saqué 12 de entrada. 12 tipos de enemigos que como cristianos, como creyentes en nuestra fe, tendremos que pelear, luchar contra ellos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más que vencedores. El apóstol Pablo escribió, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe. El enemigo va a querer robarnos nuestra fe en estos tiempos finales, Jesús dijo, dice, y aún los escogidos serán engañados. Entonces tenemos que estar listos, preparados, porque son tiempos terribles, son tiempos de guerra. Gloria a Dios. Son tiempos de guerra. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo defendernos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo del rey David, ¿verdad? Cómo era un guerrero que tenía que salir a la guerra continuamente a pelear contra sus enemigos. Josué tuvo que pelear contra todos los enemigos que había ahí en la tierra prometida. O sea, siempre ha habido guerra en contra del pueblo de Dios. Y Dios nos ha dado armas espirituales para esta guerra. Las armas de un cristiano no son carnales, ¿sí? Dios no nos dio una escopeta, ¿verdad? O un fusil, una ametralladora, o un cañón para ir a destruir. En cierta ocasión le decían, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo como pasó con Elías? Dice, no, ustedes están equivocados. Esas no son mis armas. Hay armas espirituales. Simón Pedro, ¿verdad? Cuando atraparon a Jesús, cuando lo agarraron, se lo llevaban preso, él dice que sacó su espada, su cuchillo y le cortó la oreja a uno de los siervos del templo, del sacerdote, ¿no? Y Jesús dijo, no, así no se pelean las batallas en mi reino, ¿verdad? Dice que Jesús agarró la oreja y se la volvió a pegar, milagrosamente lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado armas carnales, nos ha dado armas espirituales. Y tenemos que aprender a utilizarlas. ¿Sí? Primero darnos cuenta de la guerra en la que estamos. Eso es lo primero que quiero que quede bien claro, que nos quede bien claro el día de hoy, que estamos en guerra. Estás en guerra. Repitan conmigo, estoy en tiempo de guerra. Y es tiempo de pelear. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha dado armas espirituales. Dios nos ha concedido para pelear en esta guerra, ¿verdad? Armas. ¿Sí? Dios no tiene ejércitos que no vayan armados. Dios nos dio armas para luchar esta guerra. ¿Sí? Dios no nos va a mandar a la guerra sin fusil, ¿verdad? Que eso es algo terrible, ¿no? Que nos manden a la guerra sin fusil. ¿Sí? Dios nos manda a la guerra con fusil, ténganlo por seguro. Él nos va a equipar. Gloria a Dios. Él nos equipa bien para la guerra. Él adiestra nuestras manos para la batalla, para la guerra, nuestros dedos. Hay una lucha, hay una guerra espiritual, en primer lugar por tu alma. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice así la palabra, porque las armas de nuestra milicia, o sea, milicia es militar, ser militares, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. ¿Sí? Esta guerra se está dando
Actualmente en todas las áreas de la vida de los hombres. Hay guerra en cualquier área que veamos en el mundo, en nuestra vida hay guerra. Hay guerra espiritual, que es la principal, ¿sí? Que los hombres se tienen que dar cuenta. Es más, hay gente que ya se dio cuenta que hay guerra, ¿verdad? Hay guerra cultural, o sea, quieren cambiar la cultura de los niños, quieren que los niños acepten cosas que no. Y gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, pero ya sabe que está en una guerra y quieren luchar con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y dicen, no, ahora ya tenemos somos un grupo que vamos a luchar, ¿verdad? Contra las leyes, no sé, las leyes que se están dando terribles en el mundo, ¿verdad? Que quieren traer leyes que hagan que los niños se puedan, por dar un ejemplo, ¿no? Que los niños se puedan cortar, afectar sus miembros, ¿verdad? Que un niño pueda decidir si se puede cambiar el sexo y un momento dado tomar la decisión de cortarse el pene, los genitales, o sea, cosas terribles están sucediendo, y eso ya por leyes emitidas por los gobiernos. Y hay gente que dice, no, pues ¿cómo? Si hay dos géneros nada más, hombre y mujer, ¿cómo es posible que estés? Entonces vamos a luchar contra eso. Quieren luchar judicialmente, con las leyes. No está mal, qué bueno, pero mejor es luchar del lado de Dios, del lado del Señor, del lado de Cristo, que ya nos dio armas espirituales. Gloria a Dios, que se pueden vertir en que haya leyes judiciales, ¿sí? Es como por ejemplo en Estados Unidos, que el gobernante en entrada otra vez quiso poner el aborto, quiso autorizar que los abortos siguieran, y de repente el Poder Judicial dice no, nosotros no estamos de acuerdo en todo este sistema de abortos, de asesinatos de niños, y quitaron esas leyes. O sea, primero fue una guerra espiritual y después se dio en lo físico, ¿verdad? En lo judicial, ¿sí? En las leyes humanas, por así decirlas, por así llamarlas. Entonces, ¿en qué está en guerra el hombre? Pues en todo. Él está en guerra espiritual, hay guerra en lo moral, en la moralidad del hombre. Muchos dicen, no, pues es que el hombre dejó los principios morales. Pues sí, porque hay guerra. El diablo está detrás de todo eso, quiere hacer caer al hombre, quiere destruirlo, quiere destruir su moralidad. Hay guerra en lo físico, en la salud, vamos a ver en qué hay entes que quieren destruir la salud de los hombres. Vamos a platicarlo ya más detenidamente con base en esta serie. Hay guerras en lo judicial, dijimos, en lo familiar, hay guerra familiar. Las familias quieren ser destruidas. La familia, conforme Dios la creó, está siendo destruida, ¿verdad? Y ahora ya quieren poner quién sabe qué tantos tipos de familias terribles, ¿no? Vamos a hablar de eso. Hay guerra en lo económico, en la economía, la inflación terrible, cada día todo más caro, cada día será más difícil encontrar un trabajo, etcétera. En la política, bueno, pues en la política hay guerra, en los políticos gobernantes en el mundo terribles. Hay guerra en todos lados, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar de los enemigos que tenemos. Hoy, repito, no vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos, pero bueno, vamos a decir contra qué enemigos tenemos que pelear esta batalla, pero no la peleamos solos, la peleamos con el Espíritu de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con espada, ni con lanza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, el primer enemigo que tenemos, pues ya lo estuvimos comentando, lo encontramos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es nuestro principal enemigo, pues es el adversario, Satanás, sus principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay una guerra espiritual. Tenemos guerra espiritualmente. Dice, en las tinieblas de este siglo, esa palabra siglo, el griego aion, significa en este tiempo,
¿sí? De este periodo, de esta generación, de esta dispensación. O sea, esta es nuestra guerra que tenemos que luchar. Hay gobernadores de las tinieblas, siempre desde que Satanás, ¿verdad?, impuso sus guerras, pues bueno, él puso principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. En segundo lugar, tenemos una guerra contra una élite globalista, que está compuesta por familias con mucho poderío económico, financiero, político, religioso en el mundo, que ellos dicen ser luciferinos, porque ellos creen que en el mundo espiritual ellos tienen un Dios que se llama Lucifer. Son creyentes de este ex querubín protector que fue desechado de Dios por su rebelión. Entonces tenemos esa guerra. No me voy a meter más en ese punto porque lo vamos a estar diciendo en las siguientes enseñanzas. Tenemos otra guerra contra la agenda de la ONU, una agenda que se llama la Agenda 2030, la cual está manejada por esta misma élite, pero bueno, lo quiero separar, la estoy separando por la importancia que tiene la misma, y que quieren a través de esa agenda pues llegar a un control y un dominio del mundo, control del mundo entero, por medio de establecer un gobierno mundial en el cual todo el mundo se someta a sus ideas, a sus preceptos, a sus leyes, la mayoría de ellas, todas en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Cuarto lugar, tenemos una guerra contra las religiones en general, ¿sí? Sobre todo una nueva guerra contra una religión ecuménica mundial llamada la Comunidad de Fe Global, ¿sí?, que se inició en noviembre del año pasado con un pacto interreligioso entre las principales religiones y prácticas ocultistas en el mundo, ahí en el monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Bueno, pues ahí ellos ya pusieron sus nuevas leyes, 10 nuevas leyes, en aras de que supuestamente la crisis climática, ¿verdad? Entonces quieren ellos salvar a la tierra, pero con base a una nueva religión, a una fusión de religiones, de credos, que bueno, que es algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, bueno, hablaremos de este tema, de la religión, las mismas religiones. No es correcto decir que todas las religiones llevan a Dios. El único que nos lleva a Dios es Jesucristo. Ninguna otra religión te va a llevar a Dios, solamente Cristo. Pero bueno, la política, ¿verdad?, la ONU, la OMC, las organizaciones de derechos humanos, todas ellas manejadas también por esta élite maligna, ¿sí?, que maneja hasta los gobernantes sin escrúpulos, en su mayoría, ¿para qué? Para tener control y sometimiento de las multitudes con diferentes ideas marxistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera. Otra guerra que tenemos es la del entretenimiento, ¿sí? Fíjense nada más, ya llevamos 7, controlado por la élite mundial, músicos, músicas, ¿verdad?, con cantantes que hacen pactos con Satanás, que promueven en sus canciones, como lo vimos, ahí a Patti Smith, en los Grammys, a esta Rihanna en el Super Bowl, como lo vimos en el fútbol también, o sea, en todos lados, Lady Gaga, Shakira, Madonna, todos con un mensaje contrario a la Escritura, un mensaje a favor de Lucifer, de Satanás. Entonces ahí también tenemos, y no es que los deportes, por ejemplo, estén mal, no, lo malo es que el deporte sea tu Dios, que esté antes que Dios. No está mal que juegues fútbol o que te guste el fútbol o el tenis, etcétera. Lo malo es que lo pongas antes que a Dios. El progresismo es otro enemigo, la destrucción de la moralidad como está basada en la Biblia, la destrucción de la familia, de esto estaremos hablando también, la salud física, cómo está siendo atacada la salud de los hombres, bueno, pues con pandemias, nuevos virus, nuevas pandemias, con las mismas vacunas,
terribles, alimentación dictaminada por la élite. Ahora ya quieren deshacerse de la carne, por ejemplo, y quieren que la gente coma insectos. Son enemigos que los hombres tendrán que enfrentar, o que vamos a enfrentar en los próximos años. Estamos en tiempo de guerra, repito. La apostasía de la iglesia de Cristo, ese es otro enemigo. ¿Con qué? Con falsas doctrinas, falsos hermanos, falsos apóstoles, el progresismo mezclado, ¿verdad? El evangelio light, la mundanalidad celebrando fiestas paganas dentro de la iglesia. O sea, hay engaño en todas las áreas de la vida del hombre. El ocultismo mismo, la hechicería, la brujería está creciendo como nunca antes. Es más, en estos tiempos ya está creciendo más rápido la brujería, la hechicería, el ocultismo, el chamanismo. Está creciendo mucho más que la iglesia de Cristo. Las iglesias cristianas van para abajo, el cristianismo va para abajo y el satanismo va para arriba. Y esa será la última religión mundial, en la cual Satanás someterá al mundo durante 7 años, los cuales ya vienen a iniciar muy pronto. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea retirada del mundo. De eso hablaremos. Entonces, para terminar esta enseñanza, yo quiero decirles que a pesar de todos estos enemigos, ¿verdad? Todas estas malas noticias que escuchamos y las malas noticias que escucharemos el día de mañana, quiero decirles que hay una buena noticia. Amén. Que para nosotros, aunque son tiempos de guerra, para un cristiano también dice y escribió, como leímos ahí en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8, si bien recuerdo, dice que hay tiempo de amor, tiempo de amar. Amén. Para un cristiano son tiempos de guerra, pero también son tiempos de amar. ¿Por qué? Porque tenemos al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos al Espíritu Santo que da fruto, y el primer fruto del Espíritu Santo en el hombre es el amor. ¿Cómo te puedes dar cuenta que eres un cristiano, que has nacido de nuevo? Cuando empiezas a amar más a Dios, cuando buscas más a Dios, quieres amarlo más, quieres conocerlo más. Cuando empiezas a amar al prójimo, cuando te empiezas a preocupar qué le pasa al vecino, a la vecina, a aquellos que no conocen de Cristo, cuando empiezas a amarlo, a tener más carga por ellos, ahí te puedes dar cuenta que has nacido de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Que te preocupa lo que le pasan a tus hijos, en tu matrimonio, que quieres llevar bien las cosas en tu vida. Sí son tiempos de guerra, pero para nosotros también son tiempos de amar. Amén. Son tiempos de bendición. ¿Por qué? Porque nos agarramos de Cristo, porque confiamos en Cristo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Inglaterra, Winston Churchill, le preguntaron, bueno, pues ¿qué nos prometes? O sea, ¿nos prometes la victoria? Él les dijo sabiamente, miren, lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas en la guerra, porque sabía a dónde iban a meterse. Sangre, sudor y lágrimas. O sea, iba a sufrir mucho este pueblo, pero al final salieron vencedores, gracias a Dios. Entonces, en la guerra, pues en la guerra tendremos que luchar, ¿verdad? Habrá sangre, habrá sudor es que te esfuerces, que nos esforcemos en esta lucha que tenemos, en esta guerra. A veces lloraremos, pero también sabemos que es tiempo de amar. La buena noticia para nosotros los cristianos es, a pesar de que estemos en tiempo de guerra, también estamos en un tiempo de amar, de amarnos unos a otros, de amar más a Dios, de agarrarnos más del Señor, de amar más a Cristo, de amar más al Espíritu Santo, de amar más la palabra de Dios, de amar más tener la comunión con el Señor. Como la iglesia ahorita en Estados Unidos, que tiene un avivamiento y que no pueden parar de alabar y siguen reunión tras reunión, y ya llevan
creo que más de una semana y no pueden parar. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento. Dios está llamándonos a que haya un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Amén. Dios nos está llamando a orar más. Ya hablaremos más de las armas espirituales. Una de ellas pues es la oración, es la palabra de Dios. Otra de las armas espirituales que Dios nos dio, la fe, gloria a Dios, es otra de las armas, el escudo de la fe, escribió ahí Pablo. La espada del Espíritu, que es la palabra. La oración unos por otros, esa es otra de las armas que estaremos hablando más adelante. Gloria a Dios. Hoy podemos amar más a Dios, hoy podemos amar más a nuestro prójimo, como orando por Él, predicándole la palabra. Gloria a Dios. Y nosotros conociendo más de la Escritura. Gloria a Dios. Pues hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Son tiempos de guerra, amén. Y esa guerra no terminará, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que a pesar de que estemos en tiempos de guerra, somos más que vencedores. Sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste vencedores. Es más, somos más que vencedores, porque la victoria tú la obtuviste en la cruz del Calvario hace 2000 años y nos diste esa victoria a cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. El enemigo no puede contra nosotros. Nosotros tomamos todas las armas espirituales que nos has dado y vamos a pelear como buenos soldados, Señor. Como buenos soldados, como dice tu palabra, Señor. Aleluya. Dice tu palabra, es la última escritura. Vamos a leer, dice 2 Timoteo 2, 3 al 7. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tomarnos como soldados de Jesucristo. Queremos cumplir, Señor, como buenos soldados y te damos las gracias, Señor, porque tú nos diste la victoria de entrada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo sobre sus vidas. Amén.